La crisis del sacerdocio. El rechazo de Pablo VI a entristecerse con las realidades tristes de la Iglesia no pudo mucho contra el hecho de la defección de los sacerdotes, estadísticamente probado y por todas partes evidente. El Papa Pablo VI entró en tan espinoso y doloroso tema en dos discursos. Fue uno en la alocución del Jueves Santo de 1971, reevocando el drama pascual del hombre Dios, abandonado por los discípulos y traicionado por el amigo. El Papa pasó de hablar de Judas a la apostasía de los sacerdotes. Anticipó: es necesario distinguir caso por caso, es necesario comprender, compadecer, perdonar, atender, y es siempre necesario amar. Poco tiempo después, dentro del mismo discurso, llamó a los traidores o a los apóstatas infelices o desertores. Habló de los viles motivos terrenales que les guían y deploró su mediocridad moral, que pretende encontrar normal y lógica la transgresión de una promesa largamente meditada. Esto puede leerse en Observatore Romano del 10 de abril de 1971. El corazón del Papa está apesadumbrado por la evidencia de los hechos, y no pudiendo quitarle culpabilidad a la apostasía, la atenúa un poco diciendo, por ejemplo, infelices o desertores. ¿Cómo no ver que la deserción no es una alternativa a la infelicidad, y que los lapsi son infelices precisamente porque han desertado? Hablando al clero romano en febrero de 1978 sobre las defecciones sacerdotales, el Papa dice: las estadísticas nos abruman, la casuística nos desconcierta, las motivaciones sí nos imponen respeto y nos mueven a compasión, pero nos causan un dolor inmenso. La suerte de los débiles que han encontrado fuerza para desertar de su compromiso nos confunde. Y el Papa habla de manía de aseglaramiento, que desconsagra la figura tradicional del sacerdote y con un proceso que tiene algo de inverosímil ha extirpado del corazón de algunos la sagrada reverencia debida a su propia persona. Observatore Romano, 11 de febrero de 1978. La zozobra del Papa deriva por una parte de la amplitud estadística del fenómeno y por otra de la profunda corrupción que éste supone. Tampoco se trata principalmente de la corrupción de las costumbres sacerdotales en cuanto a la violación del celibato, pues éste se corrompió también en otras épocas, aunque esto no trajo una caída en la apostasía. El Papa habla de otra corrupción, consistente en el rechazo de las esencias y en el intento posterior de convertir al sacerdote en algo distinto de sí mismo, es decir, un no sacerdote, arrogándose sin embargo el nuevo estado, la identidad del primero. Evidentemente, alterando la esencia, esa identidad se convierte en algo puramente verbal. En cuanto a las estadísticas, conviene recordar las dos formas en que tuvo lugar el abandono del sacerdocio: inadmisible en cuanto sacramentalmente ordenado, fue por dispensa de la Santa Sede o por arbitraria y unilateral ruptura. Esta segunda forma no es ninguna novedad en la Iglesia. En la Revolución Francesa apostataron 24.000 de 29.000 sacerdotes del clero assermenté y 21 obispos de 83, casándose 10 de ellos. Durante el pontificado de San Pío X, no fueron pocos quienes abandonaron los hábitos
por razones de fe o por el deseo de la independencia. Pero hasta el Concilio Vaticano II, este fenómeno era esporádico. Cada caso suscitaba interés o escándalo, y el defroqué se convertía en sujeto literario. La peculiaridad de las defecciones en la Iglesia posconciliar no proviene de la impresionante cantidad de los casos, sino de su legalización por la Santa Sede, concediendo amplísimamente la dispensa pro gratia, que dispensa al sacerdote del ministerio, pero le mantiene todos los derechos y funciones propias del laico, desactivando y haciendo como insignificante el carácter indeleble que ha recibido en la ordenación. Si rara era la reducción de un sacerdote al estado laical, infligida como pena, rarísima era la concedida pro gratia, por falta de consentimiento, algo afín al defectus consensus del derecho matrimonial. Dejando a un lado los casos de la Revolución Francesa, realmente escasean en la historia de la Iglesia ejemplos de obispos casados. Son casos célebres los de Bergerio, obispo de Capo de Istria, en tiempos del Concilio de Trento, de Dominis, arzobispo de Split, en tiempos de Pablo V, Selnitsky, obispo de Breslau, bajo el pontificado de Gregorio XVI, y después de un siglo, Monseñor Mario Radovero, auxiliar de Lima, ya padre del Vaticano II. La novedad del fenómeno de la defección sacerdotal, como decíamos, no está tanto en su gran número, enormemente desproporcionado con respecto al del período preconciliar, sino en la variación en el modo con que fue contemplado y tratado por la Iglesia. La novedad consiste en la participación de la jerarquía en el movimiento contrario al celibato. Dice el cardenal Leger, por ejemplo, citado en Isi, número 279, página 40, en su edición del 1 de enero de 1967, cardenal Leger, es lícito preguntarse si no podría reconsiderarse esta institución. En realidad, no hay ningún hecho en la historia que puntualmente no se encuentre ya en el pasado. Por eso bien puede afirmarse, según un dicho del comediógrafo latino, Nihil est iam factum quod non factum sit prius. Pero el elemento relevante e innovador es su estimación moral por la mente, y solamente esta estimación es un indicio del curso real de la historia. Aunque ciertamente desde un punto de vista numérico, las defecciones turbaban al Papa, la práctica de la dispensa, convertida en habitual, después de haber sido casi nula durante largo tiempo, ha dado otra configuración moral y jurídica al fracaso en el compromiso sacerdotal, quitándole el carácter de deserción que tuvo en otros tiempos. Un altísimo personaje de la curia romana, a quien correspondía por oficio habérselas con tales prácticas, me confesaba cómo esas reducciones al estado laico, que entre 1964 y 1978 se hicieron anualmente por millares, eran en tiempos tan insólitas que muchos, incluso en el clero, ignoraban hasta que existía tal institución canónica. De la tabla de la colección Staticarum de 1969 y del Annuarium Statisticum Ecclesiae de 1976, editado por la Secretaría de Estado Vaticana, se desprende que en esos 7 años, del 69 al 76, en el orbe católico, los sacerdotes descendieron desde 413.000 a 343.000, y los religiosos desde 208.000 a 165.000. Del mismo Annuarium del año 78 se deduce que los abandonos fueron de 3.690
en 1973 solamente, y de 2037 en el 78. Las dispensas cesaron casi totalmente a partir de octubre de 1978 por orden expresa de Juan Pablo II. La decisión del Papa Wojtyła fue vivamente censurada por los innovadores. Por ejemplo, en una entrevista concedida por Horst Hermann, profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Tübingen, al semanario Der Spiegel, del 6 de octubre del 81, se puede leer: ¿por qué tenemos que seguir formando parte de un grupo de hombres que traicionan continuamente el Evangelio del amor? Aunque las defecciones hayan diezmado las tropas, la verdadera gravedad del hecho reside en la legitimación recibida a través de aquella abundante generosidad de la dispensa. El derecho canónico, Canon 211.4, establecía que por la reducción al estado laico, el clérigo pierde oficios, beneficios y privilegios clericales, pero permanece obligado a guardar el celibato. De esta obligación se libran, según el Canon 214, solamente aquellos de quienes se demuestre la invalidez de la ordenación por falta de consentimiento. Pero da la impresión de que la jurisprudencia actual de la Santa Sede no deduce la falta de consentimiento a partir de las disposiciones del sujeto en el momento de la ordenación, sino a partir de las posteriores experiencias de incapacidad o de descontento moral desplegadas en la vida del sacerdote ya ordenado. Es el criterio que intentaron introducir en las causas de nulidad matrimonial los tribunales diocesanos de Estados Unidos, siendo reprobado o interrumpido por Pablo VI en el año 77. Siguiendo este criterio, el hecho mismo de que un sacerdote pida en un momento de su vida retornar al estado laico se convierte en la prueba de que ya en el momento en que asumió el compromiso era inmaduro e incapaz de un consentimiento válido. Queda también excluida la convalidación del consentimiento inválido, prevista por el Canon 214, que impediría la concesión de la dispensa. En esto, como en la jurisprudencia de los tribunales americanos, existe tanto un velado rechazo del valor que ante el carácter absoluto de la ley posee todo acto moral individual, como una adopción no confesada del principio de la globalidad. Se exoneran de responsabilidad los momentos puntuales de la voluntad para revestir de ella a su conjunto. Quizá la disminución de las vocaciones sacerdotales, pareja al crecimiento de las defecciones, depende en sus más profundas razones de esta frivolización del compromiso, que arrebata al sacerdocio ese carácter de totalidad y de perpetuidad que satisface, pese a los momentos amargos y difíciles, a la parte más noble de la naturaleza humana. Como dijo el Papa Juan Pablo II, estas defecciones son un antisigno, un antitestimonio que están entre los motivos del retroceso de las grandes esperanzas de nueva vida que brotaron en la Iglesia del Concilio Vaticano II. Observatorio Romano, 20 de mayo de 1979. Y hago hincapié en esta frase del Papa Juan Pablo II, sobre todo en la parte final. Está entre los motivos, la defección de los curas, del retroceso de las grandes esperanzas de nueva vida que brotaron en la Iglesia del Concilio Vaticano II. La crisis del clero ha dado lugar a explicaciones apoyadas en el habitual non causas pro causis, argumentando con lo sociológico y lo psicológico en lugar de con lo moral. La etiología del fenómeno es eminentemente espiritual y afecta a un doble orden. En primer lugar, desde un punto de vista natural, existe un rebajamiento del valor de la libertad, considerada incapaz de vincularse de un modo absoluto a nada absoluto, y por el contrario, capaz de deshacer cualquier atadura. Como es fácil de comprender,
estamos ante algo idéntico o análogo, mejor, al caso del divorcio. También este se fundamenta en la imposibilidad de la libertad humana para vincularse a sí misma incondicionalmente, es decir, se basa sobre la negación de lo absoluto. En segundo lugar, desde un punto de vista sobrenatural, además del debilitamiento de la libertad como virtud que absolutiza los propósitos y sitúa al hombre en una indefectible coherencia, hay una flexibilización de la fe, una duda acerca de ese absoluto al que se dedica el sacerdote y al que no hay dedicación auténtica, sino es de iure absoluta. Esta flexión, que podría enderezarse, o ser enderezada mejor, resulta sin embargo reforzada a causa de la dispensa otorgada por el superior. De tal modo se cae en un círculo vicioso, creyendo que la virtud flaquea precisamente a causa de lo que podría sostenerla y gobernarla. Dicha praxis indulgente y generosa causaba escándalo en sí misma, como síntoma de debilidad moral y de un decadente sentido de la dignidad personal, y también al compararla con la condición de los laicos, ligados por la indisolubilidad del matrimonio. Por eso fue interrumpida rápidamente por Juan Pablo II. Además, la Congregación para la Doctrina de la Fe, con un documento fechado 14 de octubre de 1980, promulgó una disciplina restrictiva que reduce a solamente 2 puntos los motivos para otorgar la dispensa: la falta de consentimiento en el acto de la ordenación y el error del superior en la admisión a ella. Ninguna de las múltiples tentativas de reforma del sacerdocio que resuenan en el gigantesco aparato de megafonía de la opinión pública tiene ni siquiera un fumus de novedad. Han circulado a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Generalmente son propuestas con consciente espíritu heterodoxo, como es el caso de los cátaros, de los husitas o de Lutero. Pero otras veces se trata de una ingenua aberración de fe, como la del célebre cardenal Angelo Mai, no tan buen teólogo como filólogo, que habría querido que se concediese a todo el clero la facultad de solicitar la desvinculación del orden sagrado a cualquier edad. Todos los motivos subyacentes a la reforma del sacerdocio se resuelven en el rechazo de las esencias y en un impulso de transgresión de ese límite que las circunscribe, y circunscribiéndolas las determina y las hace ser. Se lamenta hoy que el sacerdote viva en un estado de inferioridad y de imperfecta responsabilidad, y se pide que se le restituya la facultad de determinar su propia situación, concediéndole la facultad de contraer matrimonio, de trabajar en una oficina, de publicar libros, de manifestar sus propias opiniones, etc. Estas son las propuestas de un congreso de laicos y de sacerdotes reunido en Bolonia, citado por el periódico La Stampa. Esta última reivindicación, manifestar sus propias opiniones, es contraria a la realidad. La libertad de expresión del clero católico jamás ha sido tan amplia, fácil y resonante como ahora. Pueden los sacerdotes publicar libros sin previa licencia de su obispo, pueden hacer declaraciones, celebrar congresos de protesta, hablar a través de la radio y de la televisión, echarse a la calle a manifestarse contra los decretos del Papa o mezclarse con los no creyentes y figurar al lado de ellos en sus andanzas. El rápido alejamiento de la disciplina canónica ha sido solícito y fructuoso. Y debe señalarse además cómo bajo la capa de autoridad recibida en la ordenación, muchos sacerdotes predican como querigma evangélico y doctrina de la Iglesia sus fluctuantes y meteóricas opiniones propias. Es decir, se predican a sí mismos o algo de sí mismos. Consuman así un abuso típicamente clerical,
bien conocido en la historia, ejercitado en tiempos por la confusión de lo político con lo religioso. Pero hoy, a causa de un alejamiento de la doctrina y con el objetivo de reformar el dogma y dislocar las estructuras de la Iglesia. Por consiguiente, no solamente tienen los sacerdotes la autoridad que les compete en virtud de su ordenación, sino que in actu exercito la amplían más de la cuenta, atribuyendo a su ministerio esa autoridad indebida con la cual tratan de revestir sus opiniones privadas, muchas veces alejadas totalmente de la doctrina católica. Conviene observar también que la reivindicación por parte del sacerdote de una más amplia facultad para determinar su propia situación, ¿acaso hay alguien que pueda conseguir tal cosa?, supone un debilitamiento de la fe. Por eso pide determinar su propia situación y consiguientemente del concepto que existe acerca de la dignidad sacerdotal. Quien tiene el poder de producir sacramentalmente el bendito cuerpo del Señor y de absolver los pecados, transformando el corazón de los hombres, ¿cómo puede sentirse inferior y carente de una responsabilidad completa si no es porque padece un verdadero oscurecimiento del intelecto y un eclipse de la fe? Este sentimiento de inferioridad nace de haberse despojado el sacerdote del sentido esencial del sacerdocio, es decir, dar lo sagrado a los hombres, tomando como modelo para el estado sacerdotal el otro estado en que el hombre busca su propia realización y promoción en el mundo. Dicen que el sacerdote sufre porque está en medio de un mundo indiferente y hostil, que no es receptivo a su actuación y que pasa a su lado sin encontrarse con él. En verdad, no convienen para el sacerdote contemporáneo las palabras del salmista que inauguraron el Concilio Vaticano I. Estas palabras dice: irá, es cierto, llorando el que lleva el zurrón de la semilla, mas volverá radiante de contento trayendo sus gavillas. Salmo 125:6. Los sacerdotes actuales sufren al ir a sembrar, y sufren cuando regresan, porque no existen para ellos los racimos que alegran el corazón. Ciertamente la posición del sacerdote es difícil, pero se trata de una dificultad primordial y constitutiva. Ni los apóstoles tuvieron otra, ni otra les fue prometida. Y es chocante que se haga un problema de esta distancia entre el sacerdocio y el mundo para acusar luego de triunfalismo a aquellos siglos de gran fe en los cuales esa distancia no se sentía así, no porque no existiese, sino porque quedaba absorbida dentro de la armonía general del mundo humano. El padre Mazzolari observa que el sacerdote padece por tener que predicar palabras más elevadas que su vida y que le condenan. Pero esta no solo es la condición constitutiva del sacerdote ante la ley moral, es la constitución de todos los hombres. Y lo mismo vale para la ley evangélica. Basta reconocer la distinción entre el orden ideal y el orden real, necesaria para la moralidad, que es la unión tendencial de ambos órdenes, para comprender cómo nadie puede predicar las verdades morales a título personal. Nadie posee una virtud comparable a la elevación de la doctrina. Apoyar la predicación moral sobre una base distinta al título de la verdad supondría querer medir la validez de la predicación por la perfección del predicador, como suponía la herejía de Juan Hus. De este modo, la predicación sería imposible. Si la acreditación del sacerdote para predicar fuese una altura moral comparable a la doctrina que profesa, hasta el sacerdote más santo se abstendría de hacerlo. Sin embargo,
es necesario que muchos, más bien todos, prediquen una moral superior a sus acciones. El ministerio hace que hombres débiles y que en la realidad ceden alguna vez a las pasiones, prediquen una moral austera y perfecta. Nadie puede acusarlos de hipocresía, porque hablan por misión y por convencimiento, y confiesan implícitamente, y alguna vez explícitamente, estar lejos de la perfección que enseñan. Por desgracia ocurre alguna vez que la predicación desciende al nivel de las costumbres, pero esto es un inconveniente. Sin el ministerio tan solo sería un sistema, dice Alejandro Manzoni. La inadecuación presente en la vida del sacerdote es solo un caso de la inadecuación presente en la vida de todos los hombres con respecto al ideal, y la consecuencia que debe extraerse es la humildad, no la angustia de la soberbia. Por otro lado, tampoco desaparece la parte humana del sacerdote, ya que en el ejercicio del ministerio se despliegan sin impedimento todos los talentos, todo el celo, todos los valores de un individuo, en fin, todo aquello que constituye el mérito. ¿No hay acaso en la historia de la Iglesia infinitos conceptos de la belleza, empresas de caridad u obras de doctrina que dejan un espacio anchísimo a la actuación de la persona, incluso si no le es permitido predicarse a sí misma? ¿Dónde ha acaecido tan frecuentemente como en la Iglesia que el nombre de un individuo acabase bautizando a enteras corporaciones de hombres con puntos de vista, objetivos y acciones comunes? La crítica planteada contra el sacerdocio histórico de la Iglesia, que es, justamente, el sacerdocio como tal, consiste en desconocer las esencias y reconducirlo todo a funciones de naturaleza puramente humana. El dogma católico atribuye al sacerdote una diferencia con el laico, no sólo funcional, sino esencial y ontológica, debida al carácter impreso en el alma por el sacramento del orden. La nueva teología, sin embargo, reavivando antiguas pretensiones heréticas que confluyeron después en la luterana abolición del sacerdocio, oculta la distancia existente entre el sacerdocio universal de todos los fieles bautizados y el sacerdocio sacramental que solamente pertenece a los sacerdotes. Por el bautismo, el hombre es agregado al cuerpo místico de Cristo y consagrado al culto divino mediante una participación en el sacerdocio de Cristo, único que prestó a Dios el debido culto en modo perfectísimo. Pero además del carácter bautismal, el sacerdote recibe en la ordenación un ulterior carácter, que es como la reimpresión del primero. Gracias a la ordenación, se hace capaz de actos in persona Christi, de los cuales los laicos somos incapaces. Los principales son la presencia eucarística y la absolución de los pecados. La tendencia de la nueva teología consiste en disolver el segundo sacerdocio en el primero y reducir al sacerdote al estatuto común del cristiano. Según los innovadores, el sacerdote tiene una función especial, como la tiene todo cristiano, en la diversificada comunidad de la Iglesia. Esta función especial es conferida al sacerdote por la comunidad y no implica ninguna diferencia ontológica respecto al laico, ni el ministerio debe ser considerado como algo superior, llegarán a decir. La dignidad del sacerdote consiste en haber sido bautizado como cualquier otro cristiano, afirman otros. Se niega así la distinción entre las esencias. Se rechaza el sacerdocio sacramental y se hace del cuerpo de la Iglesia, orgánico y diferenciado, un cuerpo homogéneo y uniforme. Inequívoca y ostensible es la posición, por ejemplo, de Monseñor Riobé, obispo de Orleans,
que en una declaración de la Conferencia Episcopal Francesa, publicada en el diario Le Monde, propone la institución de laicos que ejerciten por encargo de la comunidad y siempre con el consentimiento del obispo, aunque solo temporalmente, las funciones de un sacerdote ordenado. Hasta ese extremo se llega hoy. En el libro de Bunnik, R.S. Bunnik, buen ejemplo del pensamiento predominante en la Iglesia holandesa y en sus institutos de formación teológica, la tesis está desarrollada ex professo. El sacerdocio universal se impone como una categoría básica del pueblo de Dios, dicen, mientras que el ministerio particular no es sino una categoría funcional y es una necesidad sociológica que proviene de abajo. Así textualmente. Del hecho de ser el sacerdocio universal la base del particular, lo es, puesto que el ordenando debe ser bautizado, el teólogo holandés pasa a negar que la ordenación sitúe al hombre en una base distinta de la cual emanen actos imposibles para la base bautismal, la cual proporciona una capacidad activa para ciertos actos, pero para otros solamente otorga una capacidad pasiva, como la de recibir la Eucaristía y como para recibir el orden sacerdotal. El paralogismo sobre el sacerdocio se duplica con el paralogismo sobre la posición de la Iglesia en el mundo. Así dice que la Iglesia del Concilio, volvemos sobre esta frase, ¿no? El reconocimiento, no es la Iglesia católica, apostólica, romana, es la Iglesia del Concilio. Descubre progresivamente, dice, que en última instancia la Iglesia y el mundo componen una única e idéntica realidad divina. Aquí se presentan claramente las esencias disueltas y confundidas. En primer lugar, la del sacerdocio ordenado, confundida con la del sacerdocio bautismal, y luego la de la Iglesia sobrenatural, teándrica, confundida con la sociedad universal del género humano indiferenciado. La confusión teológica se ha convertido en un lugar común de la opinión popular, en parte causa y en parte efecto de la doctrina de algunos autores que son los más difundidos. Según esta opinión, como hemos escuchado lamentablemente aquí hace muy poco tiempo, el sacerdote es un hombre como los demás. Esta afirmación es superficial y es falsa, tanto en un sentido teológico como en un sentido histórico. En sentido teológico, va contra el dogma del sacramento del orden, que unos cristianos reciben y otros no, quedando así diferenciados ontológica y por tanto funcionalmente. En sentido histórico, porque en la comunidad civil los hombres no son iguales, salvo en la esencia, y eso es cuando contemplada en abstracto y no en concreto, donde se encuentra diferenciada. Decir que el sacerdote es un hombre como todos los demás, no sacerdotes, es aún más falso que el decir que el médico es un hombre como todos los demás no médicos. No es un hombre como todos los demás, es un hombre sacerdote. No todo el mundo es sacerdote, como no todo el mundo es médico. Basta pensar en el comportamiento de la gente para darse cuenta de que todo el mundo diferencia entre un médico y quien no lo es, o entre un sacerdote y quien no lo es. En unos apuros llaman al médico, en otros al sacerdote. Los innovadores, fijándose en la identidad abstracta de la naturaleza humana, rechazan el carácter sobrenaturalmente especial introducido por el sacerdocio en la especie humana, merced al cual el sacerdote está separado. De este error descienden los corolarios prácticos más comunes. El sacerdote debe hoy día, dicen, aplicarse al trabajo manual,
porque sólo en el trabajo puede cumplir su propio destino individual y además tomar conciencia de la realidad humana en la que leer los designios de Dios sobre el mundo. Se considera así al trabajo como fin del hombre, o condición sine qua non de dicho fin, situando a la contemplación y al padecimiento por debajo de la productividad utilitaria. Por otra parte, siendo el sacerdote un hombre como los demás, reivindicará el derecho al matrimonio, a la libertad en la forma de vestirse, a la participación activa en luchas sociales o políticas, y así se adherirá a la lucha revolucionaria que convierte en un enemigo contra el cual luchar a quien, aunque sea una persona injusta, es un hermano. Resulta infundado lamentarse porque el sacerdote esté segregado del mundo. En primer lugar, porque está separado, como Cristo separó a sus apóstoles, precisamente para ser enviado al mundo. Y el plus introducido por la ordenación sacramental en el hombre separado era hasta tiempos recientes tan notorio para todos que hasta las expresiones populares en lengua vernácula así lo atestiguan. Distinguen al hombre sacerdote de su sacerdocio y evitan ofender al sacerdote incluso cuando quieren ofender al hombre, sabiendo diferenciar al hombre de su hábito, tomado como signo del sacerdocio, y de lo que él administra, es decir, de lo sagrado. En segundo lugar, la separación del clero respecto al mundo, en el sentido lamentado por los innovadores, no encuentra ningún apoyo en la historia. Tanto el clero llamado secular como el regular están separados del mundo, pero en el mundo. Y para probar victoriosamente que aquella separación del mundo no convierte al clero en algo extraño a éste, basta el hecho de que el mismo clero regular, el más separado del mundo, el hombre del claustro, es quien más potentemente difundió no sólo la influencia religiosa, sino también la influencia civil en el mundo. Informó a la civilización durante siglos, o más bien la hizo nacer, habiendo originado en su seno las formas de la cultura y de la vida civil, desde la agricultura a la poesía, desde la arquitectura a la filosofía, desde la música a la teología. Retomando una imagen de la que suele abusarse y colocándola en su significado legítimo, diremos que el clero es el fermento que hace germinar la pasta, pero sin convertirse en pasta. También, según los químicos, los enzimas contienen un principio antagonista de la sustancia que hacen fermentar.